Radio Sónica con Tommy Dogs y Manuco. Hola, muy buenas tardes. Ya estamos de nuevo aquí en el Radio Sónica número 6 con Tommy Dogs y Manuco. Hola. Estás escuchando Radio Sónica, el alfa y omega del sonido. Bueno, pues ya estamos aquí. Nuevo episodio de Radio Sónica. ¿Cómo estás, Tommy? ¿Cómo van las cosas? Pues muy bien, ¿y tú qué tal? Pues también muy bien. Vamos avanzando día tras día en este nuevo proyecto. Eso es, siempre con muchas ganas y mucha ilusión. Y tanto, y tanto. También tenemos aquí hoy de compañía a Tera, que está de espectadora mientras grabamos todo lo demás. Eso es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tera? Muy bien, encantada. Igualmente nosotros, también encantadísimos de que estés aquí. Pues nada, vamos a comenzar con la sección de Tommy, ¿no? Vamos a empezar directamente con lo tuyo. Sí, vamos a darle. Pues cuéntanos, ¿qué nos vienes a hablar hoy? Pues hoy os vengo a hablar de subdivisiones del sistema de sonorización, que es, más que nada, cómo organizamos los altavoces dentro de un concierto. Tenemos dos grandes grupos, la PA o el Front of House, que es lo que va directamente hacia el público, el sonido que va dirigido al público, y los monitores. Dentro de la PA está el sistema principal, que es el Main LR, que suele estar compuesto normalmente de un line array, que son cajas dispuestas una encima de la otra formando un churro vertical. Ahora es muy moderno, muy nuevo desde los últimos 20 años para acá, pero cada vez es más, claro. Son estos que tienen así como forma de J o forma de L, un montón de altavoces que están colocados colgando. Sí. Eso es. Esos son los line arrays volados en forma de J. Claro, eso es. Por ejemplo. Comúnmente, bueno, en nuestro oficio se llaman chorizos. Los chorizos. Porque están colgados y parecen chorizos. Claro, eso es. Bueno, básicamente estos altavoces cubren la mayoría de la audiencia, que es para lo que están diseñados, para sacar un estéreo y funcionar. Pero como normalmente en los conciertos son muy grandes, también se suele reforzar con un front fill, sobre todo para las primeras filas, sí, para que no tengan una caída de nivel si están fuera del eje de los dos altavoces principales, digamos, o del line array. Claro, como los tenemos ahí arriba colgando con forma de J, a lo mejor están más dirigidos para la gente de atrás. Claro, para la quinta o octava fila hacia atrás. Correcto. Entonces las primeras filas pierden nivel, no tienen el mismo nivel sonoro que hay atrás. Para eso se ponen unos cuantos altavoces al pie del escenario, que son el front fill. Eso es. Y estos son dirigidos directamente a esas primeras filas. Aparte, también para las primeras filas a veces se usa el downfill, que son las 3 o 4 últimas cajas del line array en J, sí, que van dirigidos hacia abajo. Claro, que están más inclinadas, sí. Eso es. Luego también otra de las subdivisiones de este sistema son los subgraves, valga la redundancia. Los subgraves nos meteremos en otro programa porque la colocación y el efecto que se consigue tiene bastante tela. Pero bueno, básicamente... Tiene muchas formas distintas de colocarlos según lo que quieras conseguir y... Sí. Y es un mundo aparte, desde luego. Hablaremos en otro episodio sobre subgraves. Básicamente son elementos que ayudan a cubrir la parte baja del espectro que oímos. Nosotros oímos de 20 Hz a 20.000 Hz. Entonces, los line array, por ejemplo, que estamos hablando del sistema de PA, llegan hasta los 80 Hz más o menos. Pues esa zona de los 80 a los 20 son lo que cubre los subgraves. Es lo que le da el punch al concierto. Al final es lo que hace que te tiemble todo por dentro. Eso es. Con eso notas más el nivel sonoro. Como decía Paco Pil, son los graves cuando entras en trance. Son el viento cuando entras en trance. Perdona una cosita, o sea, que cuando tú estás en un concierto y se te empieza a mover el estómago, que a mí me ha pasado, ¿es por los subgraves? Sí. Vale, correcto. Vale. Sí. Principalmente son los subgraves. A ver, el nivel de presión sonora con el resto de frecuencias también
lo notas porque es mucha intensidad la que te está metiendo el altavoz. Pero son los subgraves los que hacen que la vibración sea más fuerte. Claro. Y más como... De hecho, son sonidos que casi ni se oyen, pero los notas. Claro, se sienten más que oírse. Sí, eso es. Esa es la gracia del subgrave. Yo es que lo siento en el estómago. Sí. Sí, Como que te vibra todo a mí el también estómago. me pasa. Vale, vale. Por ejemplo, en Fabric, en la sala principal, tienen una fila entera de subgraves que eso tiembla todo. Temblaba hasta la valla cuando fui la última vez. Claro. Por las resonancias y las simpatías que hablabas tú el programa anterior. Claro, exactamente, sí. Que cuando un material recoge el sonido que está en el aire y resulta que tiene el mismo tamaño que la onda del sonido del aire, pues vibra de una manera especial y es que empieza a vibrar más. Se refuerza a sí mismo el sonido y vibra más de lo que sería lo normal. Eso es. Y se nota más. Sobre todo se nota más en los picos y en los valles en los que están las frecuencias, ahí donde es donde más hay refuerzo y es donde más se nota. Eso, por ejemplo, también con los subgraves pasa, que claro, son frecuencias, o sea, son longitudes de onda de 12 metros, 15 metros, 17, que Eso sería es. más o menos el máximo, 20 hercios serían 17 más o menos. Y claro, puede que esté en una discoteca a pie de calle y el primer piso no note nada, pero en el cuarto sí. Claro. En el cuarto puede que les esté temblando todo el salón. Porque están esos 17 metros Claro. de distancia entre el pico máximo que está emitiendo el altavoz y el que llega hasta donde llega. Claro, Y ahí justamente en ese punto hay resonancia y se refuerzan. eso es. Continuando con los... Entonces te encuentras un cartel en el Claro. cuarto que pone "estamos hartos ya". Eso es. Esto pasa mucho. Pues sí, otro sistema es el delay, sobre todo para macroconciertos y macrofestivales, Claro. que es ni Ahí más siempre ni hace menos falta. poner otro Leyland Array un poco más pequeño, se suele poner, o del mismo tamaño, pero suele ser más pequeño, y retardarlo de modo que los que están atrás tengan igual presión sonora, más o menos, que los de delante y crean que el sonido les viene del escenario, porque sería muy raro que, por ejemplo, AC/DC esté tocando en el escenario me invento, a 100 metros y tú estás escuchando que salga de este altavoz. Quieres ver a los AC/DC tocando, ¿sabes? Claro, Quieres escucharlos no allí. quieres girar la vista al altavoz, quieres Claro. verlos mirar hacia donde están ellos, exactamente. Una pregunta, por ejemplo, en los conciertos, en ese concierto mítico de Queen, ¿no? Que se hacían el blaneo, eso. Sí, Ahí sí. también habría altavoces En Wembley, sí, para, había... porque ahí había cuántas personas podía haber ahí. Pues no sé si eran 50 o 80.000, no me acuerdo si eran 50. Sí, o- aproximadamente sí. Pero sí, en el Live Aid seguro que se pusieron refuerzos sonoros Sí, con porque... retardo para completar el... Que serían los delay, ¿no, Tommy? Sí, esos son las torres de delay, sí. Sí. En esa época, de todas formas, no había line arrays como ahora, No, y claro. los arreglos de sonido no eran los mismos, pero sí se utilizaban delays. Sí. Y bueno, es muy característico ahora que se utilizan incluso sin tener por qué. Sí. O sea, concretamente ahora que estamos con Eso el tema es. de... Bueno, cuando publiquemos esto, estamos ya... ha habido elecciones, pero todavía no las ha habido cuando lo grabamos y estamos con la campaña electoral. Bueno, pues poner la tele, un meeting cualquiera y oyes los delays. Eso es. Y no te lo crees, porque ahí no hay más de 1.000 personas. O sea, no hacen No, falta. no. Pero los han colgado por todo el anfiteatro y suena allí como si hubiese Claro. muchísima gente y estuviese el líder político hablándole a 1 millón de personas. No, sí, en plan, lo hacen más que nada por postureo, por decir, Sí, sí, mira, exacto. somos más gente, se escucha más fuerte y... Exactamente. A ver quién tiene los Y ya está. altavoces más grandes. Claro, eso es. Exactamente. Cuestión de tamaño. Bueno, ahora pasamos al tema de monitores, porque está la PEA, que es lo que acabo de hablar, que es lo que va directo al público, y los monitores, que es de escenario para adentro, digamos, lo que escuchan los músicos. Eso es. Hay que tener en cuenta que con los altavoces con los que escucha el público, los músicos no oyen No, no. nada. La Los verdad tienen, que no. los tienen mirando hacia el otro lado, a contrario suyo, y Eso es. no se escuchan. Entonces, claro, se tienen que escuchar los músicos. Claro, para eso hay hay 4 tipos, miento. Lo primero son las cuñas, que son los típicos altavoces que hemos visto que se ponen delante del músico, del guitarrista, el bajista, para que se escuchen ellos mismos y a los miembros de la banda que quieran, que eso es lo más simple, entre comillas, porque es colocar un altavoz y decir, ¿qué te doy? Más bajo, más voz, tal. Y eso se lo envías desde la mesa.
Luego también están los sidefield, que es para que estén como en su burbuja. Son 2 altavoces que se ponen a los lados del escenario para aislar completamente a los músicos de la multitud. O sea, porque imagínate, sería horrible que escuchasen más al público que a ellos mismos tocarse. Bueno, sería Entonces, sería una desconcentración, ¿no? Imagínate. claro. También está, aunque es otra especie de cuña, entre comillas, el drumfield, pero se llama así porque es exclusivo para el batería y el batería parece que es especial en todos los grupos. Sí, es que tiene su propia mezcla. Claro, tenemos que tener en cuenta que una batería no es un solo instrumento musical, sino que normalmente tenemos a partir de 4 micrófonos para arriba. 4 es lo mínimo. Eso es. Entonces podemos tener 12 micrófonos recogiendo los Solo sonidos para la batería. solo de la batería. Entonces se hace una mezcla específica para el monitor de la batería, que además es distinta porque el batería necesita escuchar unas cosas concretas. Claro, necesita su batería y un poco del bajo. Exactamente, necesita un poco del bajo y necesita Un hacer poquito de la voz, a lo mejor. Lo que le venga bien realmente, Claro. pero sí, realmente un poco de la voz o un poco de alguna guitarra. a lo Algo mejor. que le ayude a marcar el ritmo. A lo mejor la voz no le importa, a lo mejor sí, depende. Sí. Sí, pero bueno, como tú has comentado, es un instrumento compuesto de muchos instrumentos y tiene que ser algo especial para él. Claro. Y luego, por último, otra cosa que se ha puesto también muy de moda, los in-ears, Sí, es verdad. que son los típicos pinganillos de siempre. Pero ahora quedan guays, parece. Sí, bueno, Porque todos los músicos... desde los 90 para acá es lo que se está extendiendo cada vez más. En los 90 eran grandes bandas las que los usaban y decías, ahí va, pero ¿dónde están los monitores? Claro, no hay monitores. no hay monitor. ¿Y eso de los pinganillos qué es? Pues sí, son cascos Sí, que van dentro del oído del auriculares. músico, y entonces la mezcla de los monitores del músico, en lugar de estar en una cuña, pues se le envían directamente a sus cascos. Eso es. Son cascos inalámbricos, serían una especie de AirPods Sí. profesionales y eso, y ahí les envías la mezcla y se escuchan ellos mismos lo que quieren escuchar. Y realmente ahora mismo cualquier hijo de vecino tiene Sí. sus INES, o sea, ya no es cosa de grandes bandas. Sí, porque es más barato y encima te ahorras el transportar las cuñas, que también pesan bastante. Las cuñas tienen otro problema, aparte, que es que hay que hacer un ajuste de monitores para Claro, que... para evitar acoples. Exactamente, para que Eso no haya es. acople ni resonancias y para que no moleste la mezcla de uno a la mezcla de otro. Entonces, esto con los cascos, pues soluciona. Claro. Pues entonces es una cosa muy práctica, ¿no? Sí, Es sí. muy... La verdad es que sí, Realmente por eso están tan de moda. Claro, claro. Y con esto llegamos ya al final de mi sección. Espero que os haya molado y nos vemos la semana que viene. Bueno, nos escuchamos la semana que viene con otro tema más interesante aún. Bueno, pues Si cabe. Pues genial, Tommy. La verdad es que un buen repasito de cómo funcionan los altavoces que se colocan en un concierto, en un escenario cualquiera. La verdad que sí, muy bien. Estás escuchando Radio Sónica, el alfa y omega del sonido. Bueno, pues vamos a continuar en este programa número 6. Ahora vamos a continuar un poco con mi sección. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Manu? Pues es que vamos a hacer algo nuevo, ¿no? Vamos a contestar preguntas y dudas. Quieres innovar, ¿no? Sí, porque me comentaba Kitera que tiene algunas dudas sobre cómo funciona lo del sonido, las motivaciones y tal. Pues vamos a darle voz y que nos pregunte. Sí, señor. También Ronda de también a ti, preguntas. también responde tú, claro. Sí, sí, claro. Bueno, yo os voy a preguntar a los dos. Sí, Claro, sí. claro, por Porque eso. los dos habéis estudiado sonido, Eso además es. en el mismo sitio, en el mismo instituto, así que yo os voy a preguntar a los dos. Claro, claro. Sí, señor. Bueno, mi primera pregunta es, ¿qué es lo que motiva a una persona a estudiar un FP de técnico de sonido? ¿Qué motivación hay? Porque no sé si es lo mismo que estudiar música. Antes me comentabais que No, no. no tiene nada que ver con estudiar música. Lo que ocurre es que la mayoría de los que nos acercamos ahí es porque nos gusta la música. Eso es. Entonces te pones a mirar, bueno, yo es que en mi caso ya me he cogido más mayor, pero los chavales que acaban el bachillerato, Eso. pues tienen que seguir estudiando, ¿no? Para hacerse un futuro, una vida. Y a los que más les interesa el rollo musical, la música, pues miran a ver qué hay, y lo más parecido que hay a algo que tenga que ver con la música es técnico de sonido. ¿Podría ser la base para cualquier otro estudio superior? No tiene nada que ver. Sí, puede ser la base, Sí. sí, claro. De hecho, bueno, tenemos una compañera que está estudiando ingeniería. O sea Eso que- es. sí, sí.
Irene. Después de Irene. Irene, a ver después- si después viene de- algún día. Después de técnica de sonido, está haciendo ingeniería de sonido. Sí, es un primer paso, puede Claro, ser. es un Pero paso claro, más lo mismo, allá. ingeniería de sonido tampoco es algo que tenga que ver exactamente con la música. O sea, No, nos acercamos porque nos gusta la música, nos gustaría hacer algo que tenga que ver con la música, y es lo más parecido que hay a algo que tenga que ver con la música, que en Sí. este caso es que suena, no tiene claro, mucho más que ver. en cuanto a estudios oficiales es lo más parecido, pero no es Exacto. tanto. Exacto. No es, o sea, porque en el grado vimos tanto sonido directo como sonido para cine, postproducción. Es un poco un batiburrillo de todo lo que tiene que ver con el sonido. Sí. Luego Un ya a poco- lo mejor te puedes especializar en lo que sea, ¿no? Eso es. Claro, es que por el otro lado pues está más centrado en la parte del trabajo en infraestructuras de sonido. Ujú, En eso establecer es. las infraestructuras, en poner cómo poner los micrófonos, los altavoces, cómo tirar los cables, cómo montar un estudio, cómo sacar de partido a un estudio, un poco de toques de cómo se mezcla una canción o cómo se hacen arreglos de postproducción en cine, cómo se hace una grabación de sonido en directo, cómo se hace lo mismo pero para un corto con una pértiga, etcétera. Eso O sea, es. una cuestión ya de infraestructura de sonido y enfocado, claro, lógicamente como es una formación profesional, pues a trabajos que tengan que ver con la captación o el procesamiento del sonido. Es un poco laboratorio, ¿no? También. Un poco sí, a Sí, veces un poquito sí. Como técnico de laboratorio de sonido, totalmente, ¿no? Sí. Porque Sí. estás ahí con mesas de mezcla, con... Sí, aunque yo creo que experimentar bastante con las mesas de mezcla, sí. aunque yo creo que eso de más de laboratorio es más ingeniería. Nosotros tocamos, nosotros aprendemos a hacer. No es, en plan estudiamos, pero aprendemos a hacer. Sí, sí, sí. Es lo bueno. Realmente sí, se experimenta mucho con mesa de mezclas, con programa de edición. Claro, con distintos softwares también Sí, hemos sí. probado. Pues producción de música también, ¿no? De Claro, grupos, sí, de sí. personas que... Ahora el audio en red, que también está a la orden del día. También, claro, sí, sí. Las infraestructuras de red de datos, pero dedicadas a enviar el sonido de un ordenador a otro o Claro. de una mesa de mezclas a otra también. Claro, de un hardware a otro puede ser una mesa de mezclas, un ordenador, un switch. Ya el establecimiento Cualquiera. de infraestructura de red ya multiplica las posibilidades al Eso infinito. es. Bueno, tú, Manu, nos habías dicho que tu motivación era la música. Sí, Para haber principalmente. estudiado la FP de técnico de sonido. Sí, La sí, música. sí, principalmente. Lo tenía pendiente aquí, lo del hacer sonido, porque me interesaba, empezando por la música, pero luego pues por todo el tema que tiene que ver con el procesamiento del sonido, la grabación de voces y la radio en sí, que siempre me ha gustado mucho también. Eso es. ¿Y tú, Tommy, cuál ha sido tu motivación para estudiar FP de técnico de sonido? Yo básicamente lo mismo que Manu. Quería algo que fuera como tipo producción, también ir un poquito más allá, también hacer radio, porque llevo bastantes años conociendo a gente de la radio, he ido a varios programas a ver cómo se hace y siempre me ha llamado la atención el tema radio. Y también eso, me gustaba saber cómo grabar, saber mezclar un poco las canciones que me gustan y el por qué suena, cómo mezclarlas, cómo ecualizarlas, en fin, cómo sacar una canción. Entonces yo me metí por eso, un poco así, viendo con expectativas de producción, pero también he aprendido mucho. O sea, que sería un poco exprimir el jugo del sonido, ¿no? Cómo aprovechar al máximo el sonido en cualquier faceta, ¿no? Eso es. Bueno, en la música o en grupos, o en el cine, Claro, o, sí. o efectos de sonido. Correcto. Yo, por ejemplo, cosas que había hecho antes relacionadas con el sonido, pues es que tocaba la guitarra y me grababa y hacía cosas y llegué a un punto en el que he llegado a mi límite. Ya no puedo hacer más sin ir a estudiar algo, a algún sitio y que me lo enseñe alguien y profundizar, Claro. de buenas maneras en el tema. Pero vamos, ya llevaba muchos años, pues eso, intentando hacer música. Sí, a mí también. Yo me ponía en mi casa con el FL e intentaba sacar bases. Era más rudimentario, era con la guitarra y Audacity, o sea que... Jo. Y hacía Sí. cosas, hacía cosas interesantes. Claro, pero como tú dices, llega un momento que dices, aquí me quedo estancado, ¿qué hago para sacar un bombo gordo, por ejemplo, un Claro, bajo sí. potente? Y entonces por eso también me motivé.
Y un poco para la gente que nos esté escuchando, que también esté interesada en el tema de sonido, o que no sepa muy bien de qué va la FP. ¿Qué se estudia en la FP de técnico de sonido? Bueno, se estudia, pues aparte de lo que comentábamos de juguetear con mesas de mezclas, ¿Sí? Pues se estudia un poco de todo lo que tenga que ver con el sonido en general. Se estudia historia de la radio, por un lado, pero así como un poco también, un poco por encima, ¿no? Sí. Se estudia pues formatos de multimedia, de sonido, de dedicados al archivos. sonido. Bueno, también de historia del cine y el sonido en el cine. ¿Matemáticas? Matemáticas también sí se estudian, Sí. pero es dentro de la asignatura de... Claro, es más electroacústica. física que matemáticas. Es la asignatura de electroacústica, ahí se dan matemáticas. Y luego hay otra que es ajuste de sistema de sonido, que también tiene bastante, Claro, sí, tiene bastante también. de matemáticas y que es más física que otra cosa. Eso es. Entonces sí se estudia en electroacústica, pues eso, teoría de la electricidad, las leyes de Maxwell, ley de Ohm, pues un poquito por encima y se hacen cálculos de... Pues eso, por ejemplo, De potencia, por que es un ejemplo. decibelio, Claro. o que es un Eso belio, es. mejor dicho, que es un belio, ¿no? O sea, Eso. entonces, claro, pues se hacen cálculos y fórmulas y se estudian para saber hacer una serie de cálculos. Sí. ¿Qué salidas tiene un FP de técnico de sonido? Porque tú haces técnico de sonido, ¿qué salidas profesionales, laborales tiene? ¿Dónde podrías trabajar? La verdad es que tiene muchas, porque puedes trabajar tanto en teatros como en, por ejemplo, yo que sé, en directo, como estaba trabajando Carlos montando escenarios, Sí. o siendo el mixing engineer, que dicen los americanos, el tío que está en la mesa, Sí, o la tía que está en la mesa. Y también en radio, como estamos haciendo nosotros, en cine, con La Percha. Y luego realmente con en postpro. cualquier empresa que necesite o que tenga una infraestructura de multimedia. Claro. Es decir, una pequeña academia que tenga 2 pequeños estudios y necesite que estén funcionando bien, también va a necesitar un técnico de sonido Eso es. allí trabajando para... Pues porque esto, un día se estropea una cosa, otro día tenemos que instalar esta otra cosa nueva, Claro. otro día, uy, este cable que estaba por aquí suelto, otro día, siempre hay trabajos que hacer de mantenimiento Eso es. y también para eso también, o sea que es que realmente tiene bastante salida. A nivel informático también se requiere, ¿no? Una serie de conocimientos informáticos para técnico de Sí, sonido. Una cosa con la otra, las dos cosas juntas, que por ejemplo en mi caso, es algo que hay bastantes empresas que les puede interesar mucho. Sí, eso es. Porque tienen a la vez a un tío que se encarga de la infraestructura de multimedia Sí. Y- en un par de estudios y un y tío que del se encarga de la software. infraestructura de... Claro, del software. Exactamente, sí, del software y del hardware de ordenadores. Claro. Aparte, ahora con el auge de audio en red, también se requiere unos mínimos conocimientos informáticos, sobre todo de las redes. Sí, de cómo, Por ejemplo. cómo se establecen las conexiones en red, el IP y todas estas cosas, TCP/IP y todas estas cosas, pues también se valoran. Pero sobre todo, eso ya es más para esas empresas que comentamos, que en un momento dado pues necesiten un técnico Claro. para mantenimiento o para instalaciones que tengan. Eso va a ser mucho más que, por ejemplo, pues el técnico de sonido que está con la pértiga en en un una rodaje, película, claro. en un rodaje. Oye, y en los Entonces a la productora del rodaje le da igual si es informático o no. Claro. Ya, claro, porque porque está la persona con la pértiga. Con entonces, ¿no? con saber Ya, supongo- aguantarlo y apuntar a los actores Claro, y actrices, que ya es bastante ya a está. veces. Ya... Sí, es chungo. Supongo que también tendrán sus propios informáticos allí, ¿no? Los de la productora, claro, tampoco Claro, les claro. interesaría Sí, claro. mucho. Realmente las productoras no suelen ni siquiera tener su propio sitio de trabajo. O sea, las productoras lo que tienen es... hay muchos estudios, por ejemplo en Madrid hay muchos estudios repartidos, que las productoras los contratan, por ejemplo SDI Media o Ad Hoc Studios, pues son estudios de sonido que las productoras los contratan para ir a hacer las mezclas allí. Claro. Entonces tienen salas de cine, de postproducción de cine y salas locutorios para doblaje y cosas por el estilo. Y no son de la productora. La productora Se lo alquilan. Lo alquila y ya Eso está. es. Hay Vale, otras vale. productoras que sí tienen, por ejemplo, Claro.
Pues este año... La Warner Bros., por ejemplo. La Warner o Marvel. Bueno, Electronic Arts también tiene su Sí, propio... Disney, y las bueno, grandes. Y este año que haya aparecido en España ha sido uno gordo, es Netflix. Netflix, es que verdad. además han puesto 4 estudios ahí en Tres Cantos que están dedicados a grabación para toda Europa y toda Latinoamérica, para sus series. Cierto. Y Es estos sí son de la productora de Netflix. Pero es que Netflix, Sí, Netflix se está haciendo cada vez más grande. Eso Ya está es muy bien. internacional. claro, esa es otra movida. Ya tienen sus propios estudios de rodaje, de postproducción. Son distribuidores, lo hacen todo por su propia cuenta, Claro. es en internet. Pero vamos, estas productoras ya tienen así su propio estudio. Pero por lo general las productoras normales no tienen estudios propios. Bueno, pues es un mundo inmenso el del sonido, porque, vamos, abarca casi todas las facetas del ocio de una persona. O sea, no... Eso es. Sí, sonido hay en todas partes. Desde la música básica y la radio básica que se escucha cuando vas por la calle, hasta en una película. Bueno, del ocio y del una- conocimiento y la cultura también, claro, porque... Claro. En una serie, en Macrofestivales. macro. Exactamente. O sea, allá donde vayas que haya ocio, pues hay sonido normalmente. Porque Eso es. Normalmente no se va uno a divertir en silencio. E incluso en la naturaleza. No es sonido que se reproduce, pero vivimos con sonido. Bueno, yo tenía un profesor que decía que el silencio absoluto no existe. Eso No, es. eso es verdad. Es verdad. Que, Es que que siempre si está- realmente Es estás cierto. en un sitio donde hay silencio absoluto, te Hay te un- mueres del Está miedo. el ejemplo de la cámara, La cámara anecoica. Las cámaras anecoicas están hechas para que dentro no haya rebote ninguno de sonido. Están pensadas para que haya un altavoz y un micrófono y del altavoz salga sonido y el micrófono lo recoja y entonces tenemos una muestra exacta en el micrófono de lo que ha salido en el altavoz. Y Sin para rebotes. asegurarnos de que es exacta, pues se hace una cámara con espumas y con plásticos que tienen forma de cuña y formas concretas estudiadas para que no haya rebotes de las frecuencias de sonido. Entonces tú te pones en el centro de la sala y no oyes nada. Eso es. No oyes nada de nada. O sea, y te pones a hablar y la sensación de tu voz es solamente oírte a ti mismo por dentro. No Claro, hay ningún rebote eso de tu es. voz por fuera, entonces es muy extraño. Tiene que ser impresionante. Sí. eso. Sí. Y Es ahí- la ahí resonancia podrías- que tienes en el cerebro, es lo que oyes. ¿Sería Sí. una especie de Bueno, es tortura que- el silencio absoluto? ¿Una especie de tortura Sí. que no se oiga nada? Yo creo que te acostumbras, ¿no? O sea, al final te acostumbras al latido de tu corazón. Claro, pero el y- silencio absoluto sería nada. Tampoco el sonido de tu Bueno, corazón. claro, es- Claro. ¿Se podría reproducir a nivel técnico algo que es que ni siquiera escucharas el sonido de tu propio corazón? ¿Que pudieses ser capaz de escuchar solamente silencio, nada más? No creo. Lo que sí que comparativamente, como al final el cerebro funciona comparando, sí se puede generar un ruido constante que tú, si lo estás oyendo durante suficiente tiempo, no lo distingas del silencio. Eso sí puede ser. Claro. Pero estás escuchando un ruido constante. Vale. Es que también ahí tendríamos, como hemos hablado en tu sección algún día, tenemos la membrana basilar dentro de la cóclea Sí. que está siempre temblando. Sí. Y, Eso es. va, a Bueno, va a estar siempre temblando. Llegarías incluso hasta escucharla. No sé. Claro, Es que habría tal el sonido que llegarías hasta escucharla. A lo mejor no lo sé. Lo que escuchas realmente es el temblar de esa membrana. Claro. Cuando esa membrana toca con los filamentos, estos, Los cilios. Los cilios, eso Los es. cilia. Pues ahí es cuando se genera el primer impulso de sonido en el cerebro. O sea, eso es lo que oyes realmente. Claro, realmente te oyes a ti mismo, el bombeo de tu corazón, como... Todo, sí, sí. El ruido de la saliva. Eso Pero fíjate es, que el bombeo del ruido de la corazón es saliva un- también. La respiración. El bombeo del corazón y la Respiración. respiración son algo, sonidos muy fuertes para nosotros, pero no los estamos oyendo todo el rato. Claro. Por Pero eso porque decía- hay otros sonidos quizás a lo mejor más fuertes en el Eso es. Sí, exterior. pero por El eso... Y lo tapan. enmascaramiento. Por eso y Lo porque, enmascaran, lo tapan. porque al final lo enmascaramos nosotros como un ruido constante que no nos aporta ninguna información. Claro. Entonces ya a partir de ahí... Lo ignoramos. Está ahí de fondo y no... Bueno, La- chicos, pues si os parece, vamos a cambiar de tercio, seguimos con lo siguiente y voy a subir aquí un poco el volumen. Vamos a hacer un cortecito y volvemos enseguida. Muy bien. Radio Sónica, con Tommy Dogs y Manuco. Bueno, pues vamos a volver en Radio Sónica. Bueno, Tommy ya ha tenido que salir un
un segundo a hablar. Me han llamado por teléfono un teleoperador, no sé. Tommy, ¿vas a volver? Está mucho la polla, ¿eh? Bueno, pues parece que Tommy no va a volver de momento, así que... Bueno, pues vamos a continuar. Por lo menos tengo aquí a Antonio y a Carlos. Muy buenas, Antonio, Carlos, ¿cómo estamos? ¡Ey! Muy buenas a todos, chicos. Buenas tardes. Pues nada, chicos, pues si os parece vamos a continuar con el resto de secciones que teníamos preparadas para hoy. Vamos a continuar con la tuya, Antonio. ¿Te parece? Perfecto, sí. Vamos directos a ello. Esto es Radio Sónica, el día y la noche del sonido. Sección haciéndole el trabajo a Tommy. Pues eso es, ahí tenemos de nuevo la música de fondo del Tercer Hombre para hablar de cine con Antonio. Cuéntanos, Antonio, ¿qué nos tienes preparados para hoy? Bueno, pues buenas tardes. Hoy os traigo preparado pues un tema más en la perspectiva del sonido en el cine, algo más técnico y cómo derivó en el modelo de producción de películas, cómo se hacían películas antes del cine sonoro y cómo el cine sonoro cambió la forma de hacer películas. De acuerdo, genial, porque es un buen tema. Claro, pues el cine se hacía de una forma antes y otra después. Esto cambió radicalmente, poder escuchar a los ruidos que pasaban en la pantalla, claro. Efectivamente, ya no solo los actores, sino la banda de ruidos, la música, todo cobra una nueva dimensión con el sonoro. Así que, pues si os parece, hablamos la última vez que estuve aquí del inicio del cine en general. Y recordamos que dije que en las salas de cine antes del cine sonoro no era cine sonoro, pues había algún narrador, alguna orquesta o algún artista narrando la película o acompañando la película. Los primeros inventos para grabar el sonido para cines fueron unos gramófonos de cilindros, que son como unos gramófonos pequeñitos, y se grababa el sonido en unos cilindros que si lo buscáis en Google aparecen fotos. O sea, eso es uno. Cilindros de cera, ¿no? Sí, exactamente, cilindros de cera. Y luego los gramófonos de bocina de toda la vida con discos de toda la vida, ¿vale? Claro. En rollo vinilo. Bueno, pues el primero, el de rodillo, tenía básicamente dos problemas, que era... al estar separada la película, la imagen del sonido, había que sincronizarlo, lógicamente. Claro. Y el volumen que se conseguía no era muy alto, entonces había esos dos principales problemas. Tanto es así que para sincronizar en la película con el sonido, en las salas de cine había un señor con una manivela, sincronizando, literalmente. Era un puesto de trabajo dentro del cine que era... darle a la manivela para sincronizar. De ahí la expresión, ¿eh? De ahí la expresión, efectivamente. Dale a la manivela. Mariano. Y en el principio de siglo, en 1901, se inventó el primer sistema de sincronización automático por un circuito eléctrico, que luego se perfeccionó más adelante, y un sistema también de amplificación del sonido por compresión de aire. Los primeros sistemas de sonido del cine. Luego, aparte, en Alemania sacaron su sistema propio, en Estados Unidos, en Reino Unido, etc. Y el primer sonido óptico que se inventó fue en 1901 por Ernest Römer, que es un señor un ingeniero que trabajaba en telefonía y trabajaba estudiando las propiedades del selenio, como la sensibilidad a la luz que tenía. Inventó el primer sonido óptico de la historia con la célula fotoeléctrica que inventó Graham Bell hace unos años atrás. Pero también tenía el mismo problema, que se escuchaba muy bajito, había que estar con auriculares. Tú imagínate, a principio del siglo la gente en el cine con auriculares. A mí se me hace una imagen muy curiosa. Sí, la verdad. ¿Cómo serían los auriculares? Claro, ¿cómo serían? Y bueno, y que luego había un pequeño delay en la conversión de ondas, de variaciones lumínicas en eléctricas, había un pequeño delay y no funcionaba del todo bien. Pues a principio del siglo, como estamos comentando, hay un acontecimiento mundial histórico, que es la Primera Guerra Mundial, desde el 14 hasta el 18, que hizo que los países involucrados investigaran en tecnología de todos tipos, y en concreto también en radio, en telefonía, y también sirvió para el sonido, incluso al final avanzar.
elementos que podrían servir en la guerra en sí, como estrategias de espionaje y todo el rollo, al final deberían pasar al plano cinematográfico también. Claro, exactamente. Al final se aprovecha todo y los avances en radio y en el sistema de amplificación de válvulas, pues todo esto avanzó y al final el primer sistema de sonido convincente lo inventaron 3 señores, Massoy, Vogt y Engel. Vogt y Engel son ahora más los nombres por ahí. Y con esos avances a mediados de los años 10, en los años 20 surgen, que ya hablamos de ellos en el otro podcast, los 2 principales sistemas, el Vitaphone y el Movietone, ¿vale? El Vitaphone se llama Sound on Disc, que es el sonido va en un disco de cera, ¿vale? Va aparte, y era de Warner, pero el disco tenía inconvenientes, se tenía que conservar a una temperatura constante, no podía tener polvo. Claro. Por lo tanto, se deterioraba muy fácil, sí. Sí, no se podía grabar muy bien en exteriores, claro, entonces era complicado. Lo rechazó Hollywood porque ya estaban un poco reticentes con otros intentos de cine sonoro, estaban reticentes y dijeron, mira, otro más, pasamos. No querían dar el salto. Pero Warner se expande en el 24 y se dedicaron con este invento a grabar actuaciones cómicas, gags cómicos por separado y números de variedades de todo tipo y venderlos a cines, porque los cines, tú no ibas a un cine a ver una película y ya está. Eran sesiones de 1 hora y media, 2 horas y claro, las películas tampoco duraban tanto en la época, entonces a lo mejor emitían un par de cortos de estos, de grabados, y entre tanto pues un espectáculo de variedad, música, y era como 1 hora y media de un espectáculo de entretenimiento de variedad. Pues Warner grabó cortos y gags y los vendía a los cines para ganar dinero. Y por el otro lado, Movietone de Fox, Sound on Movie, se dice que es porque el sonido va en la misma película que las imágenes, en la misma célula que las imágenes. Y esto, la ventaja que tenía era la sincronización, que siempre estaba perfectamente sincronizado. En su sitio, claro. Ya estaba todo en su sitio y daba la posibilidad también de montar el sonido, la banda sonora. Entonces era un gran avance en cuanto al montaje. Fox lo utilizó para grabar noticiarios a mediados de los años 20. Típica propaganda que... Sí, en el 27 empezaron con un reportaje sobre unos soldados de la Armada o algo así. ¿Tenían como un límite a la hora de los canales que podían insertar, por así decirlo? En plan, ¿podían sobreescribir el audio en la misma línea de audio anterior? ¿O se hacía en diferentes? No, era todo, o sea, era muy rudimentario. Sí, o sea, es que claro, por eso digo que no sé hasta qué punto podrían meter X elementos. O sea, no, ¿se hacía todo de una toma o...? Sí, a ver, se intentaba que fuera todo de una toma, pero no se podría ni sobreescribir. Si salía algo mal, se repetía la toma. Y además este sonido era como ahora óptico o es una banda magnética, porque a mí no, claro, es óptico. Es óptico. Es óptico como tal. No, a mí me sonaba algún otro sistema en el que se utilizaba una banda magnética. Sí, por eso lo digo yo también. Como la de la cinta de casete. No, son variaciones variaciones lumínicas en la cinta, en el celuloide. Ya llegaremos a ello, supongo. Sí, como se hace ahora también. Ahora funciona también más. Claro, sí, también en realidad. Y bueno, finalmente, tras varios intentos de sonido y tal, y varios modelos, las productoras se decantaron por el sonido óptico, al fin y al cabo por las ventajas de montaje y... Sobre todo que no hubiese tanta latencia, ¿no? Al fin y al cabo, un delay que estuviera molestando todo el rato. El tema es la sincronización y básicamente que era más rentable el sonido óptico, por lo tanto el Vitaphone de Warner se abandonó porque no salía rentable grabar en disco y adoptaron la mayoría de productoras sonido óptico. Luego hubo una pequeña guerra de patentes ahí con el tema de los sistemas de sonido en cines y tal, hubo un jaleo ahí gigantesco, pero bueno, Warner se dedicó a lo que hemos comentado, a cortos para venderlos a cines, y Fox a noticiarios. Pues bueno, después de estas implementaciones tecnológicas, el modelo de hacer películas cambia, porque no es lo mismo hacer películas con sonido que sin sonido. Ya es un elemento narrativo más, el sonido, tanto la banda sonora como los efectos, como el diálogo, cambian todo completamente. Eso hace que cambien varias cosas. Por ejemplo, ya en un rodaje las jerarquías ya estaban
establecidas. Ya estaba el director, el productor, tal y cual, pero ahora tienen que meter también al equipo de sonido, el jefe de sonido. Entonces cambia toda la jerarquía. La estructura del guión igual. Antes se podía modificar in situ en la toma, porque no había diálogos, entonces se podía cambiar todo sin ningún problema, pero luego ya sí que a la hora de redactar los diálogos con más cautela y más teatralmente, como para darles una importancia que tienen los diálogos. Sí, una cadencia y tal, que es la importancia narrativa que tienen, pues no se cambia así como así. Y antes también se grababa con multicámara, aunque parezca un poco extraño, había varias cámaras y se grababa así, tenían distintos planos y luego ya elegían el que querían, cortaban, montaban, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que en el set entonces muchas cámaras significan menos espacio y las luces que se utilizaban para espacios pequeños eran muy malas y emitían un ruido bastante malo. Entonces, ¿ruido en cuanto a la imagen que tenían o al sonido? Un sonido. Un ruido. Claro, de esto de escuchas, calentarse. Sí, exactamente. Vale. Entonces era un poco engarroso. el taca-taca del motor de la propia cámara. Claro, Igual, eso es lo que iba a comentar. El motor de la cámara se colaba también. Había estudios que tenían la cámara en una cabina, pero mueve la cámara. Entonces, como lo hacemos, luego se puso... Ni plano secuencia ni nada, ¿no? No, luego se puso una plataforma para hacer los traveling y tal encima de la cabina, o sea, un jaleo sí, la verdad. de que encima las cámaras por ese momento deberían ser unos armatostes de mucho cuidado. Y también en cuanto al sonido hay que tener en cuenta que los micros entonces eran omnidireccionales. Hasta el 39 no se empezaron a ver los primeros micros direccionales, entonces pues más jaleo todavía. Luego antes se grababa solo imagen porque solo había imagen y ahora se graba por separado sonido e imagen para montar, para el tema de montaje, que haya más libertad y tal. Y luego también el tema que comentamos de los actores que no dieron el salto al cine sonoro porque no les gustaba a la gente. No les cuadraba la cosa. Sí. Y el tema de la censura en algunos países, claro, tú tienes un rollo de película que está sincronizado el audio con el vídeo, ¿vale? Y si tú quieres censurar alguna parte que se dice o que se ve, si quieres censurar el sonido en una parte, tienes que meter un negro que equivalga a la duración de eso que censura. Entonces queda como... Se nota. Se ve, o sea, se ve, lo estás cortando. Sí. Entonces, maldita sea, nos han pillado la censura. Sí. Bueno, pues a partir de aquí el cine sonoro ya cobra como una mayor dimensión. El cine en general, a partir del sonoro, pues ya se crea como una forma de arte más, de expresión audiovisual. Luego en los años 30 se empezaron a hacer las primeras labores de postproducción, de grabación de sonidos y bandas sonoras. Por ejemplo, la que está sonando del tercer nombre tiene que ser de las primeras así con este peso de la banda sonora, sí. Con este tipo de grabación en estudio. Exactamente. Bueno, y a partir también surge un nuevo género. Lógicamente, a ver sonido, surge un nuevo género de cine que es el musical, ¿vale? Que entonces tiene su boom en los años 30. Y la comedia, pero la comedia que no se había visto hasta antes, que era una comedia más física, más de slapstick que se llamaba, pues ahora es más hablada, más de gags hablados. Entonces cambia un poco también esos dos géneros. También cambia el fuera de campo, el uso del fuera de campo. Por ejemplo, antes una imagen, ahí está lo que se ve, y lo de fuera de campo no sabes si está o no está. Bueno, así, a lo mejor algún gesto de un actor que hace, sí sabes que hay algo fuera, claro, pero ahora puedes escuchar algo que no está en plano y se puede jugar mucho más con eso, con el fuera de campo. Robert Bresson dijo que el cine sonoro inventó el silencio, porque claro, también. habiendo inventado el sonido, se usó el silencio como recurso dramático, y también la cadencia, las pausas en los diálogos. Claro, todo esto pues le da una enorme dimensión al cine que antes no tenía. Además que efectivamente es que el silencio en el cine es algo muy impactante y normalmente muy llamativo. Cuando estás viendo una película y de repente hay un silencio, primero hay veces que piensas que algo se ha roto.
Pero claro, luego ya cuando toma sentido narrativo mientras estás viendo la película dices, oh, Claro, claro, justo claro. me ha llegado de alguna forma El que haga- más profunda que lo que me estaba el pasando que se antes. haga algo incómodo, el dejar ahí un silencio muy, ¿cómo decirlo? Que sea como algo criminal dentro de la escena, ¿sabes? Poder crear Tiene dilación mil y tal. La verdad es que antes que no se podía hacer con sonido, a lo mejor lo intentaban hacer con las imágenes. Claro. En plan, ya sea con planos en negro, con lo que sea, pero con el sonido como que una vez descubierto te impacta más al haberlo descubierto después que el silencio que había antes de crearlo. Claro, eso es. Exactamente, y claro, pues eso, con el sonido, pues tienes otro nuevo lenguaje dentro del cine, que es el cine es mudo, pues tiene cierto lenguaje y unos códigos de planos, de escalas, de movimientos de cámara, pero es que ahora tienes el sonido, que es como otro lenguaje dentro de ese lenguaje, que se fusionan y claro, crean un nuevo mundo de posibilidades para todos los autores que había en la época de los años 30. También permitía a los personajes caracterizarlos mejor, porque claro, no va a hablar igual un señor del sur de Estados Unidos que uno del noreste de Estados Unidos. Eso también le daba a los actores más bola para interpretar. Tenemos también ahí en esa época una cierta hibridación, ¿no? Entre lo que hablaba del el cine mudo y el cine sonoro. Sí, porque hubo una época que el cine mudo, que había algunas películas mudas que la gente quería con sonido y se grababa el sonido después. Luego había algunas películas mudas con algunas escenas así porque sí, con sonido. Era un poco hasta que entró dentro del todo. Sí, bueno, era la típica de Chaplin, de El Gran Dictador o Tiempos Modernos, que es cine mudo, por así decirlo, pero está hablado. Hay voces y bueno, hay banda sonora también. Sí, claro. Entonces, claro, ahí tenemos una cierta hibridación porque vemos un personaje que viene del cine mudo y que no habla prácticamente nada, pero que está dentro de una película con elementos sonoros. Sí, aparte de esos recursos estilísticos, pero... Sí, eso luego ya se pierde por esto, ¿no? Porque el slapstick pues cae definitivamente pues, en la producción cinematográfica. Y ya no tiene tanto sentido. Ya el espectador no espera a ver a alguien que no habla haciendo gags visuales, sino a alguien que habla. Claro. Esta es la novedad y lo que quiere ver todo el mundo al fin y al cabo. Claro. También con la llegada del sonoro, pues aparece la forma de la voz en off, que es otro elemento más para descubrir y para jugar con él. La voz en off de un narrador o inherente al personaje. O de un personaje que no está en la escena y le escuchas hablar, aunque no esté en esa escena. Lo cual le permite usos. como comunicarte lo que él está pensando sin que en la demás película los demás lo sepan. O sea, simplemente lo sabe el que lo ve y el que está actuando. Exactamente. Eso no se podía hacer. Y también cobraron una mayor importancia y unos grandes avances en cuanto a narrativa en los géneros de terror y ciencia ficción. Porque claro, hoy hablamos de cine de terror y se nos viene a la mente más que nada, bueno, sí, imágenes y tal, pero el sonido, el ambiente de terror, esos efectos de sala, esos efectos de sonido, esas músicas ambientales, atmosféricas, pues también por ejemplo en Frankenstein, la primera, la de 1931 de James Whale, esa pues es la primera así que juega un poco con el tema del sonido a nivel atmosférico para crear un ambiente y una emoción al espectador. Claro, sí. Y hasta aquí yo creo que está bien la evolución del cine sonoro desde que se inventan los primeros artilugios y sistemas para reproducir, y cómo cambió por completo la forma de hacer cine en Hollywood y bueno, y también en Europa, en todas partes del mundo. Sí, nos hemos repasado los primeros 30 años del cine sonoro. Los pasos quizá más importantes al fin y al cabo, porque es la creación de un nuevo ambiente, de un nuevo arte. paso. Claro, justo. Arte, sí. Sí. Pues nada, pues lo dejamos aquí, esta sección de cine de Antonio, y ya veremos cuánto volvemos a traer. Vale, cuando queráis, ya sabéis. En la próxima pues seguimos hablando de más cine. Sí, algo buscaré por ahí, no os preocupéis. Perfecto. Bueno, pues ya parece que ha terminado Tommy. Pues venga, te vuelvo con Tera y con Tommy, a ver si acabamos el programa de hoy. Venga.
Esto es Radio Sónica, a 343 metros por segundo al nivel del mar. Bueno, pues este ha sido el Radio Sónica número 6. Hasta aquí nos ha durado la cosa. Ya hemos acabado por hoy. Hemos acabado por hoy, sí. Oye, no está nada mal, ¿eh? No, la verdad es que nos hemos entretenido bastante con las preguntas que nos ha hecho Tera. La verdad que sí, muy divertido. Yo he estado muy a gusto. Ya repetiremos este tipo de formato de dudas y preguntas Eso sobre es. el sonido. Sí, si queréis dejarnos cualquier pregunta, ya sabéis, en @radsónica en Twitter o en @radiosónica en Instagram. Eso es. O en nuestra página web, también os podéis encontrar ahí en radiosonica.es. Ha sonado If Only de RVMS y Samurai de Ichiro Nakagawa. Y también, como otros días, hemos tenido de fondo los temas de Andreas Berhammer, Brussels y Barcelona. Esta música la podéis encontrar en javendo.com, música libre.